Hola clase, vamos a hablar sobre el boom latinoamericano. El boom latinoamericano era un movimiento de expansión de la literatura en Latinoamérica. El boom latinoamericano era durante el siglo XX, durante los años de los 60 y 70. Esto es cuando los autores se extendieron sus obras a Europa y más allá. Antes de este momento, los autores no eran famosos, pero eran famosos en Latinoamérica, pero en Europa y otros países no eran famosos. Este movimiento es muy importante por el futuro porque es cuando los autores de Latinoamérica se convirtieron a famosos y ahora nosotros hablamos sobre los autores de este momento. El objetivo fundamental de este momento es volver el mensaje fundamental del surrealismo al mundo literario. Los autores de este momento ayudarte a mirar allá su realidad y a veces escapar su realidad. Durante este momento, los autores se apoyaron mucho la creatividad y ingenio. Durante este tiempo hay mucha literatura como cuentos, novelas y otras cosas, pero probablemente lo más importante es los cuentos porque nosotros hablamos mucho sobre los cuentos en esta clase y son más cortos y más fácil para leer y otras cosas. Pero la literatura de este movimiento es muy extraña, entonces le hace la literatura muy intrigante porque es extraña y rara y nosotros pensamos profundamente y preguntamos sobre la literatura como nosotros hacemos todos los días en la clase, pero porque la literatura es extraña es porque nosotros tenemos preguntas. Pero el tema más importante de la literatura es probablemente la mágico realismo. Es cuando tiene una historia o un cuento con elementos natural y realística, pero está combinado con fantasía y cosas de sueños. Unos ejemplos de estos son Continuidad de los Parques y 100 años de soledad durante este momento. Y ahora vamos a hablar sobre los actores Gabriel García Márquez y Julio Cortázar. Vamos a hablar sobre los autores del boom. Yo investigué Gabriel García Márquez. Márquez es de un pueblo pequeño en Colombia. Nació en marzo de 1927. Antes de que era famoso, Márquez trabajó como periodista, pero trabajó para el periódico porque el líder liberal de Colombia fue asesinado y Márquez muy interesado en la política. Márquez era más famoso por sus novelas y cuentos. La gente lo llamaba padre del realismo mágico. Márquez ganó el premio Nobel por sus escrituras en 1982. Dos de sus escritos más famosos son Crónica de una muerte anunciada y La mujer que llegaba a las 6. Ambos usan realismo mágico. En la Crónica de una muerte anunciada hay un hombre va a morir, pero él no sabe. Todo el pueblo sabe y no hace nada. Todas estas novelas y cuentos tienen eventos realísticos, pero con un giro extraño. En La mujer que llegaba a las 6,
hay amor entre la mujer y José, pero la mujer es la asesina. En la crónica de una muerte anunciada, todo el pueblo sabe que el hombre va a morir, pero no hace nada. Marquis combinó lo fantástico y lo realista para explicar los conflictos en la vida. Un otro escritor importante del boom es Julio Cortázar. Julio Cortázar es de Bélgica y él nació en 1914. Pero su familia era de Argentina y él regresó a Buenos Aires cuando era joven. Él vivió en Buenos Aires durante la mayor parte de su vida. Mientras en Buenos Aires, él escribió mucho y enseñaba a una escuela secundaria. Cortázar era político. Él escribió durante la era de peronismo en Argentina. Peronismo es un movimiento político muy importante de Argentina y es un tema de la obra de Cortázar. La obra de Cortázar es muy oscuro porque él tiene un influido de Edgar Allan Poe y él usó extraño y la estética realismo mágico también. La obra de Cortázar, un cuento de Cortázar es Casa Tomada. Casa Tomada es un cuento político y oscuro que fue originalmente una pesadilla de Cortázar. El cuento tiene un final abierto y hay muchas interpretaciones y uno sobre peronismo. Otra obra de Cortázar es Final del Juego. Final del Juego es una colección de 18 cuentos y es su obra más famosa. En Final del Juego es continuidad de los parques. Este cuento es un cuento muy pequeño y tiene un final abierto también. El clímax es una paradoja y la estructura es muy similar a las películas Inception y Arrival. La estética de realismo mágico hoy es muy común en cinema, especialmente con la obra de Tim Burton y la obra de Tim Burton y las películas Edward Scissorhands y Big Fish. Hay ejemplos muy famosos de realismo mágico y otras películas famosas con realismo mágico son Birdman y mi favorito Field of Dreams.